Maximiliano Cano Tavares era un niño de tan solo 6 años de edad. Cursaba primero de primaria en un pequeño corregimiento de Colombia, al nordeste de Antioquia, una región colombiana. Y sin embargo, a pesar de su corta edad y su humilde condición, ya Maximiliano estaba siendo buscado por todo un país. Todos nos preguntábamos, ¿dónde está Maximiliano? Esta es una de las historias que no hubiera querido contar jamás. Y ustedes dirán, entonces, ¿por qué nos la traes al canal y por qué no las vas a narrar? Pues bien, es una de muchas historias que desafortunadamente suceden y que bien vale la pena entender por qué sucede. ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Aunque la respuesta seguramente, una respuesta racional no se la podremos dar, pero sí podemos estudiarlo y podemos tratar de entender y sobre todo lo más importante es saber que esto sucede para que estemos más pendientes de nuestros pequeños, de los niños, porque ellos son indefensos y nos tienen solo a nosotros, a los adultos, que debemos tener los ojos bien abiertos para entender qué está sucediendo. Esto que les voy a narrar es muy reciente. El 21 de octubre del 2022, de este año en curso todavía, el pequeño Maximiliano Cano Tavares desapareció. Pero los primeros en notar su ausencia, o digamos, los primeros en darle importancia a su ausencia, fueron sus profesores. Una profesora en particular, en su escuela, se dio cuenta que el pupitre de Maximiliano estaba vacío. Y esto no era común. De todas maneras, sabían que en el hogar de Maximiliano sí había problemas, que el niño a veces daba muestras de maltrato y de maltrato físico. Entonces la profesora, muy pendiente de esto, fue anotando en la planilla la ausencia de Maximiliano. Después de algunos días, tomó la decisión de llamar a la madre. La madre respondió de un modo que la profesora jamás se hubiera imaginado. Le dijo, Maximiliano ha desaparecido. La profesora dijo, ¿cómo? ¿Qué quiere decir que ha desaparecido? ¿Dónde está? La madre dijo, no sabemos dónde está. Y obviamente la profesora le preguntó, ¿ya pusieron denuncia, me imagino? Y ella, no, todavía no, lo estamos buscando. Este comportamiento ya empieza a preocupar y a despertar sospechas. Los vecinos empiezan a alarmarse. Primero forman grupos para buscar al niño y obviamente van a interrogar a la madre, a esta señora que le tienen por apodo la cacica en este lugar. Le preguntan a la señora, ¿el niño qué pasó? ¿Cuándo desapareció? Y ella explicó que mandó al niño a comprar unas cosas para el desayuno. En este corregimiento la vida es muy pobre, muy humilde. Y las tienditas están ahí cerca, el niño tenía que ir a pie, muy cerca, a comprar unas arepitas, la panela para hacer el agua de panela, en fin. Estos son los alimentos que se toman en ese lugar. Pero según la señora, el niño nunca regresó. Entonces, como es obvio, todos los vecinos le dijeron, pero usted ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué está tan callada? Y la madre, no, es que yo no quería dar molestias y es que simplemente lo estamos buscando, pero no aparece. Entonces ya todo el mundo se alertó, pusieron aviso a la policía. Resulta que el padre biológico de Maximiliano murió. Y esta señora, que llaman la cacica, ese no es su verdadero nombre, pero así le decían, se novió con otro hombre que era el padrastro de Maximiliano. La familia del niño, la familia paterna, ya habían pedido la custodia del niño porque veían que estas personas lo maltrataban. El niño sufría de maltrato físico. Pero la madre
fue a la institución que está encargada de la niñez en Colombia y pidió la custodia y se la dieron por ser la madre. Y el niño muy pequeñito, desafortunadamente. Así que Maximiliano regresa a la casa de la madre que vivía con la abuela y este padrastro. Los vecinos sí notaban cosas extrañas en esa casa, veían cosas raras en ese lugar, pero no querían como entrometerse y decir nada. Pero al ver que el niño estaba desaparecido, todo esto empieza a surgir, empieza a salir. La policía empieza a poner en acción un gran dispositivo de búsqueda en todo el país, salieron por todas las noticias, la foto del pequeñito, todos la vimos, en esa angustia, todos preocupados. Yo desde aquí, desde Italia, muy pendiente de seguir esto, pero ya había un mal presentimiento al respecto. Después de todo esto y de la presión de las personas, porque la gente estaba muy encima, la policía decide ir a mirar la casa. Cuando entran se dan cuenta que la habitación del padrastro de Maximiliano está llena de objetos muy extraños, de cuadros de santos, tenía animales en frascos conservados, animales raros allí. Tenía muñequitos y al levantar el colchón encontraron un muñeco vudú y había cierta literatura que indicaba que estas personas seguían una extraña corriente. Entonces la policía ya empieza a ver todas estas cosas, el niño no está, dicen no, vamos a tener que tomar presas a estas personas, vamos a tener que arrestarlos. Cuando arrestan al padrastro y a la madrastra, empiezan ya a surgir las verdades y ya ellos ya no pueden sostener más la mentira, porque además todas las declaraciones que dan se caen por sí mismas, son inconsistentes, ya la policía empieza a ejercer presión. Entonces ellos dicen, ok, nosotros asesinamos al niño, nosotros lo dimos en sacrificio. Llegaron a decir que Maximiliano estaba poseído por un demonio y para ellos poder tener éxito en la extracción del oro, porque ellos son mineros, tenían que darlo en sacrificio. Ahora les voy a explicar algo muy importante porque es el contexto de toda esta historia. Este corregimiento allí, que se llama Segovia, que es al noreste de Antioquia, es un corregimiento, es una zona de minas de oro. Y es una zona que siempre ha estado bajo la violencia, muy oprimida, una zona muy pobre, irónicamente, porque si hay oro, uno podría pensar, ¿por qué son tan pobres si allí hay tantas minas de oro? Pues bien, cuando estas personas encuentran el oro, se malgastan el dinero inmediatamente. Son personas que se dedican a la farra, a la fiesta, a emborracharse. Y cuando ya se dan cuenta no tienen un centavo y otra vez están muy pobres y van a buscar nuevamente más oro desesperados. Y llegan miles de personas. He visto casos de personas que tienen sus fincas allí y son invadidos por miles de personas y no saben qué hacer y ninguno interviene porque es un peligro. Imagínense 1000 personas buscando el oro, desesperadas y muy probablemente armadas. Entonces es una situación muy difícil. Aparte de esta explotación bastante exacerbada del oro, de estos metales preciosos, también están los grupos insurgentes, los grupos criminales organizados. Mejor dicho, es una zona de mucha violencia. Allí hay como un crisol de violencia, de crimen y violencia en todos los niveles, violencia criminal, violencia también intrafamiliar. Y esa misma violencia era la que sufría Maximiliano en su casa, porque ya algunas personas decían que el niño a veces tenía morados, tenía su cuerpito maltratado, llegaba al colegio triste. Así que podemos darnos cuenta que Maximiliano crecía en un lugar peligroso y en su propia casa estaba todavía el mayor peligro, que eran estas personas.
Estas personas vivían de la minería, pero el padrastro de Maximiliano seguía una corriente esotérica bien extraña. Había conformado un grupo que todos dicen que es un grupo satánico. Esto yo estoy esperando más detalles de la investigación, porque aquí todo lo que sea así ya se clasifica como satánico, pero hay que ver varias cosas que vamos a analizar aquí. Y ese grupo se llama Los Carneros. Es algo muy curioso que personas de un estrato social tan oprimido, tan bajo, sigan estas corrientes, porque yo estuve investigando un poco acerca de uno de los autores de estos libros, que ya les pondré aquí en el video, y se trata de una persona, una especie de sabio, una persona muy conocida en ese tipo de corrientes, y creo que al mismo tiempo es un santo de la iglesia, que ha sido tomado también como una especie de sabio de todas estas ciencias o pseudociencias, como las queramos llamar, que ya hablan de un tipo de conocimiento pues que se sale de la ciencia y se va más bien hacia lo esotérico, y tiene muchas mezclas de cosas, y esas mezclas se van mezclando con la poca cultura, la poca educación, con traumas, con la situación de opresión económica, con el ambiente. Todo eso se crea un caldo de cultivo realmente peligroso en esa casa, en esa región. Entonces yo me puedo imaginar, realmente Maximiliano vivió un verdadero infierno, si lo hablamos en términos metafóricos, lo que vivió ese pobre pequeño, porque era torturado física, psicológicamente y quién sabe de qué otros modos. Entonces, esta persona, el padrastro, estaba siguiendo esta corriente y encontró en las mentes de la abuela, de la madre de Maximiliano, el terreno perfecto para cultivar sus propósitos maléficos, malévolos, porque yo les digo una cosa, el sacrificio tiene un gran significado para ciertas culturas. Eso es algo que viene desde la antigüedad. El sacrificio de niños, desafortunadamente, es algo que se ha realizado desde la antigüedad. Porque para los antiguos, para las culturas antiguas y esas grandes civilizaciones que se forjaron en la zona andina, como lo fueron los incas, ellos realmente, para ellos significaba la supervivencia, porque su Dios, el Dios de las montañas, los protegía de los derrumbes, de las inundaciones, de los rayos, de los fenómenos ambientales que los ponían en riesgo, de la escasez. Entonces ellos sacrificaban lo más precioso, lo más puro, lo más hermoso, que son los niños, sus niños. Y por ejemplo, allí en la cultura inca, en esta grande civilización, porque estamos hablando de una civilización que es prácticamente, viene siendo como una proyección de lo que fue la civilización romana, pero en Sudamérica, por el gran poderío que se extendió, abarcó muchísimo. Y ellos reunían unos niños, escogían los niños más hermosos, los más lindos, al menos 100 niños, y se los llevaban desde las zonas más lejanas del Cusco, los reunían en el Cusco y luego montaña arriba, a unas alturas impresionantes, se los llevaban a estos pobres niños que no sabían a qué iban, de pronto muy contentos, muy alegres, y les iban dando hojas, la hoja de coca para que masticaran, y chicha, que es esa bebida fermentada de la piña, del maíz, esa mezcla. Y obviamente llegaban estos niños narcotizados, cansadísimos, porque estamos hablando de frío, de unos caminos y muy escarpados, muy empeñativos en términos pues de físico. Llegaban tan cansados que todos caían fundidos, dormidos, narcotizados, y
allí morían. Han encontrado momias muy bien conservadas de estos niños y se han dado cuenta por la excelente conservación de su sistema aún muy bien conservado por el congelamiento. Han encontrado los restos de la coca y de la chicha. Y al inicio pues se tenían muchas dudas que se tratara de sacrificios, pero con el tiempo y los hallazgos que se han ido realizando y además que ya han encontrado que son realmente enterramientos sacrificales y rituales, por también los elementos que han encontrado, se ha llegado a la conclusión de que realmente serán sacrificados. Y en algunos casos estos niños tal vez no morían por el frío y los eliminaban dándoles con un objeto contundente en la cabeza. Esto sucedía en esa época, pero ustedes creen que eso ya no sucede hoy. Tenemos este ejemplo, este triste y terrible ejemplo de no solo Maximiliano. Hoy día se está realizando estos sacrificios de manera sistemática en lugares como África, allí en Uganda, por ejemplo. Es terrible lo que está sucediendo porque los niños son como un recurso que no tiene desperdicio, o sea, entre comillas, suena terrible, pero ellos aprovechan todo, sus manitos, su cabeza, cada parte del cuerpo del niño es un elemento que sirve para algo. Los usan para brujería, los usan para rituales, los usan para una cantidad de cosas, bendiciones, maldiciones. Dense cuenta hasta dónde llega el grado de convencimiento de una persona cuando tiene estas tradiciones o estas creencias. El conocimiento es muy importante, pero hay personas que no están preparadas o no deberían acercarse a ciertas cosas. Y desafortunadamente esta gente cayó en ese círculo enfermo de fantasía, de delirio, y yo no sé hasta qué punto la madre de Maximiliano realmente estaba siguiendo estas creencias con convencimiento, porque este caso se ha hablado muy superficialmente, ¿eh? Se ha hablado del caso de una manera periodística y muy superficial. Tal vez después que ojalá pudieran hablar con estos excelentes perfiladores que tenemos en Colombia, muy buenos perfiladores criminales, para que puedan ahondar un poco, porque es que esto es importante y no se debe descuidar, y hay que tener precedentes para ir poniendo una especie de archivo y poder entender qué está pasando y prevenir, porque se trata de prevenir estas situaciones. Esta situación se crea, y no sé hasta qué punto la madre de Maximiliano sí estaba convencida de hacer algo altruista, espiritual, entre comillas, o simplemente quería deshacerse del niño, porque ya hemos visto que muchas veces se velan, se ponen una fachada de pronto como pretexto, porque increíblemente creen que no van a ser juzgados por la sociedad si lo hicieron por una creencia suya, si así fuera equivocada, satánica o lo que sea. Era una creencia, pero no era un asesinato, porque es que ya no querían más el niño y les estorbaba. La gente del pueblo trató de lincharlos, porque miren que también se crea un poco de confusión. Vieron salir a la policía con unas bolsas y ellos dijeron, ese es el niño, y la gente estaba enardecida y se lanzaron contra la casa, pero la policía intervino, porque si no, imagínense. Ellos, cuando llega la policía a revisar esta casa, miren que la policía son también personas, son seres humanos y también tienen sus propias creencias. Y me llamó mucho la atención las declaraciones de uno de los policías presentes en esa escena cuando fueron a requisar la casa de la familia de Maximiliano, porque era un joven creyente cristiano, católico me imagino, no sé, pero cristiano. Y él dice que cuando entró ahí sintió miedo, sintió frío,
sintió el frío de la muerte. Aún no se sabía si Maximiliano estaba con vida. Pero él dice que cuando entró a ese lugar, él inmediatamente se comunicó con la mamá, yo me imagino que por celular, y le pidió que hiciera una cadena de oración de rosario, porque para sentirse protegido. Él comentaba que ellos, los policías, se daban la bendición, se persignaban. Y estos sujetos de la secta, los carneros, o sea, la madre de Maximiliano, la abuela y el padrastro, se persignaban, pero al contrario. Se hacían la cruz al contrario. Y esto los impactó a los policías, que son personas, que son seres humanos, que tienen sus creencias. Eso a ellos ya psicológicamente los movió ver esa escena de esta gente persignándose al revés. Y repetían una frase muy curiosa. Decían: nosotros solo sabemos quién nos protege arriba y quién nos protege abajo. O sea que ellos saben o creen saber que tienen una protección de arriba y de abajo. Es curioso porque ya más adelante vamos a ver este tipo de creencias y me llama mucho la atención. Debe ser que viene de estos libros que ellos están leyendo, porque ¿de dónde sacaron ellos eso? De arriba y abajo. Arriba es más común porque ya desde pequeños nos enseñan que Dios está en el cielo. Y esto de abajo puede referirse al infierno, ¿no? Puede ser. Pero además de este infierno y del diablo, hay otras deidades que también vienen de nuestros antepasados, que son esas deidades que manejan la parte subterránea y lo que es la tierra, los elementos, la montaña. Así que la policía ya les dice: bueno, ustedes ya están descubiertos. ¿Dónde está Maximiliano? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Dónde está? Ya ellos confiesan y dicen: nosotros lo dimos en sacrificio para obtener el oro, para que nos fuera bien con la minería y pues para purificarnos, porque es que Maximiliano estaba poseído. Y ya les dijeron: bueno, ¿dónde está el cuerpo del niño? Se fueron a un lugar montañoso, ahí donde está la montaña, donde está la foresta, la vegetación muy espesa, ese lugar. O sea, pensar que esa fue la última morada de un niño de 6 años. Todavía no se han dado muchos detalles respecto a dónde y cómo le hicieron esto, le quitaron la vida a Maximiliano. Esto todavía, porque como les digo, está muy fresco y todavía están en investigaciones. Eso vendrá más adelante y ya ustedes se enterarán. Pero lo importante es entender que esta gente fue y lo enterró y encontraron el cuerpito, que después lo examinaron y se dieron cuenta, sí, que era Maximiliano. La población estaba de luto, la población estaba muy golpeada por este asunto, porque a pesar de la violencia, a pesar de todos estos grupos violentos y todo esto y esta opresión que se vive allí, nunca habían visto un caso así. Y nunca había venido la muerte de un niño de su propia progenitora y pues de su propia familia, porque participó la abuela, y se vieron envueltas, por ahora se han visto envueltas 6 personas en este asesinato de un niño de 6 años. 6 personas, de las cuales la mitad son familia directa de Maximiliano. Son personas que efectivamente no tienen una carrera, no han estudiado mucho. Máximo la primaria se estudia en esos lugares, luego se tiene que ir a trabajar. ¿Donde trabajan? En las minas. Las minas son lugares muy oscuros, muy claustrofóbicos, son esos espacios donde se respiran muchos tóxicos. Hay gases químicos que vienen de ese material, porque donde está el oro hay mucha toxicidad allí, química. Se podría pensar que también, no quiero justificar absolutamente estas personas, pero se podría pensar que todos estos
químicos que ellos respiran también les van entrando en la cabeza. O sea que todo eso, esas condiciones de vida se prestan mucho para que sucedan estas cosas. Y sobre todo la ambición, porque es la ambición del logro. Cuando la policía va a capturar al padrastro de Maximiliano, porque ya verifican, ya encuentran el cuerpo y todo, ellos tienen problemas porque este hombre ha hecho una escena impresionante que se ha comentado mucho, porque se supone que en ese momento ha sufrido una especie de posesión demoníaca, pero yo pienso que absolutamente se trata de lo que muchas otras personas pensaron también, y es que él está fingiendo, está haciendo puro teatro ahí para dificultar su aprehensión, para hacerle más difícil a la policía la captura. Y sin embargo la policía, yo les digo una cosa, los policías estaban muy afectados, yo me doy cuenta, así que fue muy difícil, pero ellos sí pidieron que le hicieran un exorcismo al Señor. O sea que estaban muy impresionados, ellos realmente estaban bastante impactados con este caso. Algo que me impresiona mucho también es ver cómo la madre de Maximiliano realizó declaraciones ante la prensa, ante los medios, lloraba, no lloraba, hasta ahí no le llegaba la actuación, su capacidad actoral no era tan grande, pero sí pedía que lo encontraran, y publicó inmediatamente, porque vio que la gente ya dudaba de ella, publicó en TikTok unos videos de ella con Maximiliano que pues uno los ve y si uno no conoce la historia se conmueve, porque están las fotos del niño desde muy pequeño y va dejando ver cómo va creciendo el niño, y uno puede decir, no, pues qué linda esa familia. Miren lo que significa las imágenes, el poder de las imágenes y lo que dicen. Y seguramente ahora hay muchas personas que se estarán preguntando, quizás esto se pudo haber evitado. Yo pienso que sí, pero desafortunadamente la institución le falló a Maximiliano al darle la custodia a la madre, al no haber hecho una investigación más profunda. Creo que se está subestimando muchísimo esta situación, y lo estamos viendo mucho, muy repetidas veces. Allí en Bolivia hay una creencia que es un dios que le dicen el tío. El tío es el custode, el vigilante, el protector de las minas. Ellos creen que hay unos duendes también que habitan esas minas, y estos duendes ayudan a los hombres a encontrar el oro, porque tienen los ojos rojos brillantes que ven muy bien en la oscuridad, y ellos les gusta ayudar a las personas a encontrar el oro, pero también a veces les mandan confusión o les mandan temores, y si nosotros nos damos cuenta, pues todas estas cosas son muy humanas. Muy probablemente los mineros, cuando tienen todos esos sentimientos y sus miedos, se lo atribuyen a un duende, pero realmente son sus propios miedos lo que están enfrentando. Y se vuelve todo un folclore, pero no es un folclore inocuo, porque en el fondo hay que darse cuenta que sí se realizan sacrificios para obtener esos favores. Y es bien interesante conocer esas creencias ancestrales, es supremamente interesante e enriquecedor, siempre que no vaya a envolver casos como este que les narré, que ojalá no llegue a entrar en la mente de personas que no tengan la capacidad de asumir este conocimiento simplemente como un conocimiento, como un conocer la historia, como algo de explorar, pero no de ir a hacer daño, no de ir a quitarle la vida a un niño de esa manera tan cruel. Eso ya es imperdonable, eso no se debería ni siquiera tener que escuchar. Y es una noticia que realmente nos ha golpeado muchísimo a todas las personas de mi país, de Colombia. Hoy se las doy a conocer, quizás ustedes me puedan contar de sus países si sucede esto, si tienen la certeza o si tienen nociones de que suceda. Así que yo espero sus opiniones, sus comentarios,
que me encanta leerlos y nos veremos muy pronto aquí en Mystery Channel con más historias y más misterios. Cuídense mucho. Un abrazo.